Ayer tuvimos una mesa redonda muy interesante sobre los fondos europeos y las pymes que dirigía de manera maravillosa María, a la que tengo aquí en primera fila tomando notas hasta el último momento. Os voy a pedir un aplauso para ella, que va a ser la encargada de dirigir la siguiente mesa redonda en la que vamos a hablar de las políticas públicas y de las pymes. Cómo pueden beneficiarse las pymes y cómo las políticas públicas deben tenerles en mente. Como bien decíamos al principio, las pymes son indispensables en la industria y por eso este congreso ha cambiado un poco su lema, su nombre. Recordamos que en el de Valencia se ponía más el foco en la industria conectada. Desde el principio en este congreso se puso la industria y la pyme en el título del congreso para darle fuerte. Por favor, un aplauso muy grande para María Muñoz. Y con ella van a subir al escenario, les cito, María Peña, del ICEX, José Bayón, de Enisa, Antonio Cervera, de Sepides y Juan Antonio Tebar, del CDT. Os voy a pedir más o menos que os coloquéis según están vuestras fotografías, porque eso ayuda a nuestros compañeros de realización luego a que aparezcan los rótulos y los nombres en la retransmisión que estamos haciendo en el streaming. Y una vez que estéis sentados, después de aquí, ¿no? Lo bien que lo hizo María ayer, yo está claro que sobro en este escenario. Y adelante, María, todo tuyo. Os dejo con ellos para esta mesa en la que, insisto, vamos a hablar de políticas públicas y las pymes. Muchas gracias. Bueno, pues buenos días otra vez. Encantados de volver a tratar en este Congreso Nacional de Industria y Pyme temas de pyme. Veis que vamos alternando mesas de industria. Hemos tenido una excelente representación pues, con Elena Antolín y con Guillermo Dorronsoro, el secretario. Esa combinación de industria y políticas públicas. Y en esta mesa vamos a hablar de pyme y políticas públicas. Y para ello contamos con representantes de 4 organismos de la Administración General del Estado que trabajan por y para las pequeñas y medianas empresas en general de todos los sectores, con un especial foco en la innovación, por un lado, la financiación, por otro, el emprendimiento y también la tecnología y la innovación. Voy a presentar muy brevemente a los integrantes de la mesa. A mi izquierda, Juan Antonio Tebar, es director de programas de la Unión Europea y Cooperación Territorial del Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial, o habéis cambiado el nombre. Innovación. Y la innovación. No sé, ¿eh? Siempre será, bueno, CDT, lo conocéis todos. Le sigue José Bayón, es el consejero delegado de la Empresa Nacional de Innovación, de Enisa. La siguiente ponente o participante en la mesa es María Peña, consejera delegada de ICEX, Exportación e Inversiones. Y, por último, Antonio Cervera, presidente de Sepides. Me gustaría, en primer lugar, muy brevemente, que nos presentaran a la organización y cuál es el papel que realizan, en qué están centradas sus políticas públicas de apoyo al tejido empresarial o a las pymes en particular. Empezamos, si os parece. Bueno, empezaré por Antonio. Muy bien, muchas gracias. Sepides. Sepides, como sabréis, y si no, os animo a que entréis en nuestra página web para profundizar en el conocimiento. Eso era lo último que iba a decir, pero por si no me da tiempo, lo digo ahora. Sepides es una sociedad anónima, 100% participada por SEPI, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, que se dedica fundamentalmente a 2 áreas. El área inmobiliaria, mediante la promoción, urbanización, diseño y venta de parques industriales y empresariales en distintos territorios de España, y también, aunque parezcan divergentes, tienen muchas singularidades a la hora de converger las 2 áreas en la financiación corporativa a proyectos empresariales viables. Nos dedicamos esencialmente a la expansión y el crecimiento empresarial. No estructuramos deuda, no nos dedicamos a dar subvenciones o ayudas de otro tipo. Financiación corporativa en expansión y crecimiento. Esa sería, resumiendo, a lo que nos dedicamos desde Sepides. Muchas gracias. Tan importante la financiación para poder generar industria. Es un apoyo fundamental y creo que bueno, pues tenemos un trabajo ahora por delante interesante con el Fondo de Apoyo a la Inversión Industrial Productiva, que para los que lo
conozcáis, es un programa o un fondo que es heredado de un programa tradicional de la Secretaría General que le llamábamos Reindus. Ese programa se transformó en un fondo y hace un poco más de 2 años pues, se puso en marcha y lo que buscamos es proyectos viables que necesitan financiación y es lo que con Sepides estamos desarrollando intensamente y esperamos continuar así en el futuro. Esperemos, seguro. María, que sí. ¿Qué hacéis vosotros por las pymes desde ICEX? Pues muchísimas gracias, María, y muchísimas gracias por invitarme a participar en esta mesa redonda. Nosotros, ICEX España Exportación e Inversiones, es una entidad con 40 años de trayectoria ya, que depende de la Secretaría de Estado de Comercio y nuestro mandato es muy claro, es apoyar la competitividad de la economía española a través de la internacionalización. Por lo tanto, en ese ámbito jugamos en 3 bandas fundamentalmente. Primero, acompañar a las empresas españolas en su proceso de internacionalización en el exterior, desarrollar políticas para atraer también, políticas de promoción y de visibilidad para poder atraer a la inversión directa extranjera también a España, como las 2 grandes caras de la moneda de la internacionalización, y formar también talento en la internacionalización. Dentro de centrándome exactamente en el rol de las pymes, bueno, entendemos que evidentemente forma parte de la internacionalización hoy. Es algo que no puede obviarse por ninguna empresa que quiera seguir creciendo. El mercado es global, el mercado es altamente competitivo y, por lo tanto, además, también la transformación de la industria, la digitalización, etcétera, está haciendo que gran cantidad de sectores se hagan comercializables. Antes estaba más limitado lo comercial de lo no comercializable. Hoy por hoy prácticamente todo es comercializable o casi todo. Nuestro rol es acompañar a las pymes para hacer más sencillo ese proceso de internacionalización. Una empresa pequeña, mediana o grande, pero muy especialmente las pequeñas y medianas se enfrentan pues, en gran cantidad de casos con barreras de intangibles que vienen generados por la falta de conocimiento, por la falta de información sobre el mercado. Y eso nos permite a nosotros desarrollar todo un conjunto de servicios que van a ir dirigidos a cubrir 4 necesidades básicas que tiene la pequeña y mediana empresa. La primera es de información, inteligencia comercial, inteligencia de mercado, inteligencia de negocio. La segunda es de networking, conectarle con aquellas empresas que le pueden, o aquellas entidades, aquellos actores que le pueden permitir seguir creciendo a través de la internacionalización, darle visibilidad. Creo que ese es el elemento más importante desde el punto de vista de la actividad de promoción, la generación de marca, la generación de imagen en el exterior. Y el cuarto elemento, todo el apoyo logístico que la empresa pueda necesitar en ese proceso de internacionalización. Y lo hacemos no solamente a través de los servicios centrales que estamos en Madrid, los expertos en los distintos sectores, los expertos en los distintos mercados, muy cerca de la empresa a través de toda nuestra red de direcciones territoriales también por todo el territorio español, sino el principal valor añadido con el que contamos es con una red de oficinas en más de 100 países que nos ha permitido pues, el año pasado, por ejemplo, pues, prestar servicios a través de esa red de 100 oficinas en el exterior de la Secretaría de Estado de Comercio, prestar servicios a empresas que querían internacionalizarse en más de 150 mercados distintos. Por darte un ejemplo, pues solamente el año pasado pues, prácticamente desarrollamos 3 actividades de promoción de visibilidad diarias en cada día laborable, 50.000 consultas o asistencias técnicas a empresas que precisaban información específica sobre mercados o, no sé, otro ejemplo, pues 20.000 empresas que participaron en algún tipo de programa de acompañamiento por parte del ICEX. Con lo tanto, fundamentalmente, acompañar a la empresa, hacerle más fácil ese proceso de internacionalización, generando información y generando marca e imagen en el exterior. Muchas gracias, María. También qué importante, ¿no? Acompañar no solo en la financiación corporativa, como decía Antonio, también en el proceso de internacionalización. Yo creo que estamos recorriendo un poco el ciclo de vida al revés, porque ahora con José Bayón, consejero delegado de ENISA, nos movemos al principio, en el momento en el que hay un emprendedor que decide abordar su proyecto empresarial. Él participó ayer
en una mesa sobre financiación del emprendimiento. Y hoy me gustaría preguntarte por esa reforma que hemos implementado dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que es la Ley de Startups. ¿Cómo va a ayudar a las pymes esa ley o a los emprendedores? ¿Qué está suponiendo también en ENISA y qué sinergias veis dentro de vuestro proceso de financiación tradicional, digamos? Muy bien, pues muchas gracias, María, por invitarnos a ENISA, a la mesa, que estoy encantado de participar, ¿no?, con mis compañeros de la Administración. ENISA es la Empresa Nacional de Innovación. Muy brevemente, es una empresa pública adscrita a vosotros, a la Dirección General de Industria y PYME, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de España. Tiene ya 41 años de historia y está muy especializada efectivamente en el apoyo a la pyme innovadora y a lo que ahora llamamos las startups, ¿no? Son casi 8.500 préstamos, 1.300 millones de euros invertidos y en torno a 7.500 empresas. Creo que casi todas las startups del país, ¿no?, han pasado o han tenido financiación y, como bien decías, han arrancado en ENISA. Esta es nuestra actividad núcleo, la actividad más financiera, actividad que nos aborda en torno a 640, 650 operaciones al año, por importe de más de 100 millones, donde hemos aumentado nuestro presupuesto disponible. Como bien sabes, tenemos hasta 139 millones ahora disponibles. Pero aparte de todo eso, efectivamente, tenemos una actividad como instrumento público, como instrumento de referencia, el apoyo al emprendimiento y a la pyme innovadora en nuestro país. Y dentro de esa actividad más política, de instrumento público, recibimos varios encargos últimamente. Efectivamente, uno de ellos es el desarrollo de esta ley de startups, ¿no?, la ley de fomento del ecosistema de las empresas emergentes, que es su nombre oficial. Una ley que aprobó en las Cortes españolas a finales del año pasado y que a través de una orden ministerial empezamos a ejecutar el día 21 de julio de este año, ¿no?, que es en ENISA cuando se publicó en el Boletín Oficial. Es importante hacer una reflexión antes de esto, y es que efectivamente el emprendimiento, hablamos mucho de él, lo comentamos. Yo siempre digo, y me gusta repetir, bueno, que ni es algo nuevo, porque esto ha existido siempre, ni es un fin en sí mismo. Es un instrumento y es un medio para tener una economía más activa, más dinámica, igual que ICEX, que SEPIDES se explicaban que son instrumentos, la internacionalización, la capitalización de sociedades industriales. El emprendimiento también es un instrumento, no es un fin en sí mismo, ¿no? Y en torno a ese instrumento, pues hay que hacer determinadas reformas, no solo inversiones. La ley de startups está dentro del paquete de reformas que impulsó la vicepresidenta económica, el Ministerio de Economía, que son la ley Crea y Crece, la transposición de la ley concursal, que llevaba años pendiente desde la normativa europea, y esta última ley de startups. Acostumbramos a decir que es pionera, lo es, porque es la primera en Europa que define realmente administrativamente lo que es una startup, ¿no? Eso ofrece una seguridad jurídica que evidentemente es su primera aplicación. Luego tiene la aplicación que lógicamente les interesa a las startups y a los inversores, que son toda una serie de beneficios fiscales. Actualmente España tiene el mejor paquete de beneficios fiscales para startups de toda la Unión, equiparable en algunos puntos al Reino Unido, en toda la zona europea, y eso está haciendo que crezca el emprendimiento. Tiene otro efecto, la ley, lo sabes bien, que eres presidenta de ENISA también, y lo comentamos en el Consejo de Administración, que es la atracción de talento, que en definitiva es uno de los principales objetivos que tiene el Gobierno y que tenemos todos, ¿no?, como país, atraer, retener talento. Ya hemos gestionado 900 expedientes de emprendedores y España ahora mismo está posicionada como uno de los principales países para nómadas digitales y para emprendedores y emprendedoras extranjeras. Estamos en el top 10 de emprendimiento, hemos multiplicado por 5 las inversiones en startup y, insisto, sin ser un fin en sí mismo, está demostrando que es una herramienta muy útil, ¿no?, a la que
ayuda esta ley de startups, como preguntabas. Pues muchas gracias. Realmente no tenemos mucho tiempo, pero yo para discutir sobre este tema requeriría casi un monográfico, pero para el ecosistema emprendedor yo creo que ha sido un avance muy relevante porque es un ecosistema que no estaba regulado y empezando por que no existía una definición de lo que era una startup. Y eso es tan importante como que las startups las podemos conocer, caracterizar, certificar, que es el papel que está desarrollando ENISA desde hace 2 meses. Ya han certificado las primeras 150, 160 tenemos. 160 startups. Y eso permite tanto al Estado como a las comunidades autónomas desarrollar políticas públicas, programas cuyo beneficiario sea una startup. Y entonces ya todos entendemos lo que es, o por lo menos podemos utilizar la definición que marca la ley. Y está siendo pues, una experiencia nueva y yo creo que es una de las cosas que ha traído el plan de recuperación, se integró como reforma y que realmente ENISA pues, ha hecho un trabajo bueno, que yo creo que va a marcar, ¿no?, la diferencia en el futuro en este ecosistema tan difícil y tan etéreo, no es etéreo, pero no sé cómo definirlo, pero tan incipiente por su propia actividad y que necesitaba también una estructura, ¿no? Bueno, Juan Antonio, pues muchas gracias también por compartir mesa y panel. Es un honor tener aquí también al CEDETI como referente en innovación. ¿Y nos puedes contar qué hacéis vosotros específicamente por las pymes? Claro que sí. Bueno, pues buenos días a todos. Muchísimas gracias por parte de CEDETI por estar aquí invitados hoy. Es un placer. Pedir disculpas por mi voz, pero en mi caso el veranillo de San Miguel ha venido en formato de resfriado, lo cual intentaré no quedarme sin voz durante la mesa. Bueno, pues CEDETI, Centro para el Desarrollo Tecnológico y de la Innovación, cambiamos el nombre hace poquito. Actualmente depende del Ministerio de Ciencia e Innovación, pero es cierto que en nuestro pasado cercano hemos pasado por varios ministerios, Economía y, por supuesto, Industria. Y, por tanto, os sentimos muy cerca y sois muy queridos. CEDETI, como Agencia Española de Innovación, pues como no puede ser de otra manera, siempre desde la perspectiva con el driver de la I+D+I, lo que buscamos es apoyar y fomentar el desarrollo de la industria española, donde evidentemente la PYME es un factor clave, es un porcentaje fundamental. Estuve mirando cifras, en el último lustro, desde el 19, la participación de las pymes en lo que es financiación directa CEDETI era del orden del 65% y en el último Consejo de Administración del mes de septiembre está rondando ya el 70%. Es decir, de la financiación directa de CEDETI, el 70% va dirigido a la pequeña y mediana empresa. Con lo cual, bueno, pues creo que deja patente que para nosotros es un actor clave en el día a día de CEDETI. También decir que ese apoyo lo intentamos dar no solamente con nuestros instrumentos tradicionales, una mezcla de crédito y apoyo en formato de subvención, de tramo no responsable. También durante el tiempo hemos ido intentando ampliar ese portfolio de instrumentos y abordarlo, como decía, no solo a través de financiación, sino también con diferentes fórmulas que pues, empezaron en el 2012 con la creación de Invierte, un fondo de fondos para poder acompañar a nuestras empresas no solamente en la parte habitual de CEDETI, de RL3-4, sino ir más hacia mercado y poder llegar, una vez que la empresa está en el mercado, ayudarla en capitalización, en crecimiento y, por supuesto, en internacionalización. Entonces, es otra de las vías en las que hemos visto que era interesante o por la que teníamos que seguir trabajando para la industria española. Y luego, por último, pues también citar lo que es lo que en CEDETI llamamos la financiación indirecta, es decir, el apoyo a toda entidad española, y al decir entidad, en este caso sí que no estoy hablando solamente de industria, sino de academia, centro tecnológico, organismo público de investigación, como decía, toda entidad española con capacidad, con potencial para participar en proyectos de investigación e innovación a nivel europeo a través del programa marco de investigación e innovación, el actual Horizonte Europa, e incluso más allá en colaboración con terceros países, donde a través de nuestra red exterior pues intentamos hacer ese puente, como digo, siempre desde la óptica de la I+D+I,
para que nuestras empresas puedan ubicarse en otros territorios o puedan colaborar con empresas de terceros países para poder desarrollar proyectos más ambiciosos, encontrar nuevos mercados y de ese modo crecer y ser más fuertes. Muy bien. Muchas gracias. La verdad es que habéis desarrollado un conjunto de instrumentos variado y con una experiencia y una trayectoria industrial que supongo seguimos manteniendo, aunque os llaméis innovación, que la verdad es que ha sido también pues, un referente y un apoyo, ¿no? para la innovación en el campo de la industria y las pymes, ¿no? Antonio, me gustaría que hicieras referencia a algún instrumento concreto. Yo antes mencionaba alguno. No sé si te vas a referir a ese, supongo que sí. Vamos a ver si somos escuetos. Yo me voy a referir a dos cosas que sintetizan en las dos áreas de negocio que hemos planteado antes lo que venimos haciendo. Como ejemplos, Sepides, por ejemplo, ahora mismo está desmantelando, demoliendo, descontaminando y urbanizando las antiguas baterías de COP de Ensidesa en Avilés. ¿Para qué? Para convertirla en un parque empresarial certificado en verde. Esa es una de las cosas que nosotros venimos haciendo, coger terrenos e instalaciones en desuso para devolverlas a la sociedad remediadas y urbanizadas. Cuando ya no hay tantas instalaciones en desuso, lo que tenemos que hacer eso es inversión directa de Sepides, es propiedad de Sepides. En colaboración y cooperación con otros territorios, véase la Generalitat Valenciana, tenemos al 50% una sociedad que se llama Espacios Económicos Empresariales, en el que actualmente hemos formalizado un convenio con Volkswagen, con la Generalitat y Espacios para el desarrollo de la gigafactoría de Volkswagen, urbanizando 6 millones de metros cuadrados que hemos adquirido expresamente para esas instalaciones. Esas serían las dos métodos de trabajo en el área inmobiliaria. En el área de la financiación empresarial, que probablemente sea interesante en estos momentos, nosotros tenemos tres tipos de instrumentos. Financiamos directamente por parte de Sepides, con sus fondos propios que pueda tener mediante préstamos ordinarios, préstamos participativos y entrada en capital. La entrada en capital siempre es minoritaria con pacto de recompra normalmente. Tenemos también otros instrumentos más participativos, también de inversión, como puede ser SODIES, que es una sociedad para el desarrollo industrial de Extremadura, una sociedad gestora seguida por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que gestiona dos fondos fundamentalmente. Nosotros no acudimos a las startups ni al capital semilla. Tenemos un fondo de venture, pero en la segunda fase de comercialización, cuando el producto ya empieza en su comercialización. Otro Consolida, que es un fondo también mixto con Castilla-La Mancha. Y finalmente gestionamos fondos procedentes de instituciones de ministerios, entre otros el Fondo SAP de Atención a la Dependencia, mediante un convenio con el Ministerio de Asuntos Sociales actual, el más importante que ahora mismo estamos gestionando, que es el Fondo FAIT, el de apoyo a la inversión industrial productiva, que en este momento, en este año 2023, está dotado con 1.800 millones de euros. Y tenemos en este momento una dotación de 800 millones a través de una empresa 100% Sepides, que es Semis, que se dedica a la gestión del PERTE Chip. Son 12.250 millones el global del PERTE Chip, pero en este momento la dotación son de 800 millones. En resumen, ahora mismo estamos gestionando unos 2.700 millones de financiación empresarial en esos tres vehículos fundamentales: inversión directa, fondos participados y fondos gestionados a través de encargos y encomiendas no, porque no somos medio propio, convenios con distintos ministerios. Esa sería nuestra parcela de negocio. Sí, la verdad es que, como decía antes, este es el sucesor, el FAIP es el sucesor de este programa, Reindus. Estamos viendo, además, después de la pandemia y la crisis de Ucrania, cómo estamos recibiendo cada vez proyectos de mayor dimensión. Eso es una buena noticia. Estamos trabajando con el fondo para poder dar respuesta a esas necesidades de financiación, porque realmente, como
Decía antes la participante de la mesa, Elena Antolín, bueno, pues la industria es de todos, para todos, y además hay que visibilizarla y hay que apoyarla, ¿no? Que es nuestro Yo creo que ahora mismo ya no solo, aunque nuestra vocación esencial es la PYME, han venido solicitudes de gran industria a solicitar financiación fundamentalmente a través de FAI y probablemente a través de SEMI y de algún otro fondo que esperemos que en algún momento recale también en CEPIDES. Pues eso es buena noticia, yo creo. Tenemos indudablemente un reto industrial con las grandes empresas y sobre todo con las pequeñas. Y yo le quería preguntar a María cómo se ha adaptado ICEX al hilo de los cambios que se van viendo en las pequeñas y medianas empresas. ¿Cómo habéis hecho esa trayectoria, ¿no? de los últimos años donde vemos cambios tan relevantes en el contexto, en el entorno, en las condiciones de incertidumbre, ¿no? ¿Y cómo lo hacéis? El primer elemento que hay que considerar, efectivamente, como bien has dicho, cómo nos hemos ido adaptando a las propias necesidades de la empresa, porque lo primero que tenemos que decir es que uno de las pocas cosas buenas que ha traído la situación de los últimos años, que casi no ha traído nada bueno, pero sí ha traído una constatación, y es que el sector exterior español y la PYME española había hecho muy bien los deberes en lo que se refiere a la internacionalización. ¿Y a qué me refiero con eso? Habíamos pasado por toda una década anterior donde la empresa se transforma y la internacionalización pasa a ser algo que queda en el ADN de su estrategia de negocio. Ya deja de ser algo a lo cual recurro cuando la demanda interna cae y recurro al mercado exterior, sino que la internacionalización pasa a ser algo totalmente estratégico. Eso que puede parecer banal, se demuestra claramente cuando en un marco tan incierto y tan disruptivo como es la crisis del 2020, nuestras empresas evidentemente dejan de exportar porque los mercados están completamente cerrados, pero en cuanto los mercados se recuperan, las empresas vuelven a recuperar rápidamente los mercados que no habían perdido, que habían mantenido a partir del contacto, la comunicación, etcétera. ¿Qué nos permite eso? Pues nos permite que hoy podemos hablar de un sector exterior maduro, altamente competitivo, lo decía antes en la mesa, un sector exterior que hoy tiene una clara imagen de innovadora, de excelencia, de diversificación, de flexibilidad, de adaptabilidad, etcétera, a entornos inciertos, a entornos cambiantes. Paralelamente, venimos viviendo, los que nos dedicamos a lo internacional, pues venimos viviendo unos años de sobresalto en sobresalto, ¿no? Porque terminamos el COVID, parece que terminábamos, pero no terminábamos. Nos encontramos con la crisis de componentes, nos encontramos con la crisis logística, nos encontramos, evidentemente, con el impacto económico que genera ese gran drama humano que es la guerra de Ucrania, y así sucesivamente hemos ido superando, y el sector exterior ha ido superando shocks tras shocks. Pues pese a ello, han sido 14 años de crecimiento ininterrumpido de nuestras exportaciones, si exceptuamos, evidentemente, el año del COVID. Y, en realidad, los bienes se recuperan pronto, pero también nuestra balanza de servicios se ha transformado, ¿no? Y antes de ser nuestra balanza de servicios caracterizada por el turismo, hoy nos encontramos con que los ingresos por servicios no turísticos prácticamente equiparan a los ingresos por servicios turísticos. Nuestra adaptación, pues nuestra adaptación evidentemente ante un sector exterior cada vez más sofisticado, cada vez más demandante, cada vez más preparado. Nosotros hemos tenido que ser al mismo tiempo también ir adaptándonos para poder ser más eficientes a la hora de acompañarles en la andadura exterior. Yo diría 3 grandes elementos donde, en un contexto donde hemos vivido muchísima incertidumbre, lo que hemos tratado de reforzar nuestro ADN en materia de generar luz, de generar información, y por lo tanto una gran parte de nuestros esfuerzos se han dirigido a generar esa inteligencia de mercados, esa inteligencia económica que solamente se puede estar muy cerca del mercado de destino, ¿no? A través de la red de oficinas económicas que tenemos en el exterior y que, como decía, es el principal valor añadido que hoy tiene, con el que hoy contamos y que está a disposición de las empresas. Más incertidumbre, más información. Más fragmentación de mercados, más cercanía. Y en ese sentido,
lo que hemos tratado es desarrollar programas y desarrollar estrategias que permitan a la PYME, para nosotros y desde nuestra perspectiva, pues lo que es uno de los pocos elementos que todavía tenemos que reforzar y que todavía tenemos que hacernos más resilientes, y es que la empresa española está muy internacionalizada. Hoy somos el país con una economía más internacionalizada de la Unión Europea después de Alemania, pero todavía nos queda dar el gran salto a ser multinacional. Estamos internacionalizados, pero nos falta desarrollar estructuras permanentes en el exterior. Pensemos una cifra: de todas las empresas españolas que tienen filiales, el 92% de esas filiales están en Europa o en América, y con eso, en el otro 8% estoy metiendo toda África y toda Asia. Cuanto más permanente es la presencia de la empresa en el mercado, más fácil va a ser acercarse a esos momentos cambiantes, a ese marco regulatorio cambiante, a esa incertidumbre, a esos nuevos clientes, a esos nuevos proveedores. Por lo tanto, pues hemos sacado desde programas de acompañamiento a las empresas en el Brexit, programas Localiza para ayudar a las empresas a posicionarse en el mercado exterior, programas dirigidos también a la formación de talento en empresas y en filiales en el exterior o en socios que puedan de alguna forma tener un impacto positivo en el exterior. Y por último, yo creo que la más relevante, sobre todo en el entorno en el que estamos, es apostar claramente por elementos competitivos distintos al precio. Eso en realidad es todo lo que hace ICEX. Y yo, de los 180, claro, como no financio, no tengo tanto dinero, pero vamos, de mis 180 millones que más o menos gestionamos al año, prácticamente yo diría todo va dirigido o a la generación de información, pero sobre todo a la generación de aportar a la empresa herramientas competitivas que son distintas al precio, porque en un contexto incierto, en un contexto de incertidumbre, evidentemente cuanto mayor es mi marca, cuanto mayor es mi diferenciación en el mercado, cuanto mayor es el componente tecnológico que incorporo a mi producto, cuanto mayor son las herramientas vinculadas a valores que el consumidor quiere recibir, mayor será la estabilidad y mi capacidad para gestionar los precios en un contexto altamente inflacionista como el que hemos vivido. Y en ese sentido, yo creo que la apuesta por desarrollar programas vinculados con la tecnología, muy específicamente también y en colaboración con nuestra querida Enisa, socio y compañero en muchas andaduras en el interior ya, de internacionalización del emprendimiento o de crecimiento del emprendedor a través de la internacionalización, pues han sido, yo creo, que nuestro sello distintivo en los últimos años. Apostar por la tecnología en sectores muy tradicionales como el textil, como la alimentación, de la industria agroalimentaria, que prácticamente es la esencia del inicio de ICEX en los años 80. Hoy hablamos de FoodTech. En el sector de las finanzas, hoy hablamos de ciberseguridad y desarrollamos programas vinculados con todos los componentes tech de la economía española, y desarrollamos, como digo, pues una apuesta clara por que esa tecnología sea transversal y apueste por sectores muy tecnológicos en sí desde su nacimiento, como es todo el emprendimiento digital, o por sectores que incorporan la tecnología y que, por lo tanto, cambian completamente su cadena productiva. Como digo, hoy en el mercado competitivo y, sobre todo, cuanto más incierto es el mercado, mayor tiene que ser mi capacidad de diferenciación, y esa es nuestra apuesta de generar imagen, generar visibilidad y generar conocimiento en torno a esa oferta española, sea a nivel país, sea a nivel sector, sea a nivel empresa. Muchas gracias. Pues la verdad es que es todo un reto desarrollar elementos o ofrecer elementos a las pymes que les permitan diferenciarse. Ayer hablábamos de la protección de activos intangibles con Aida de la OEPM, de la Oficina Española de Patentes y Marcas, la innovación, la internacionalización, en general cuestiones que sean difíciles de imitar y que sean intrínsecos, ¿no?, al propio negocio. Hablando de marcas, hablando de imagen, a mí, José, me gustaría que trasladaras un programa que es de los últimos que estamos poniendo en marcha en Enisa, que está financiado con el Plan de Recuperación dentro del paraguas de la estrategia que se presentó hace un par de años, llamada España Nación Emprendedora. Uno de los proyectos también difíciles era el
reto de desarrollar una marca que reflejara ese espíritu emprendedor y que pudiéramos tener un paraguas para apoyar proyectos dentro del mundo del emprendimiento y que fuera compartida por todos. La trabajasteis, la trabajamos, se llama Spain Up Nation. ¿Nos puedes contar un poco en qué consiste y cómo lo vamos a desarrollar a través de diferentes iniciativas y qué va a aportar a las pymes? Muy bien, pues como dices, Spain Up Nation es la marca, pero bueno, más que la marca realmente es el programa que lanza el Gobierno que trata de aglutinar y poner en valor todas estas políticas de emprendimiento, tanto en la parte financiera que explicaba antes, como en la parte regulatoria, en la parte de internacionalización, en fin, todo lo que hacemos todos, las instituciones, ponerlo en valor dentro y fuera del país con el objetivo de atraer y retener y fomentar talento e inversión, ¿no? Con el objetivo de desarrollar al máximo este instrumento que hablaba antes, que es el emprendimiento. En esa marca estamos todos, hemos tratado de juntar a todos, por supuesto con ICEX y con las agencias que más nos movemos, con CEDETI también, hemos participado ya en varias ferias, en varios eventos. Y el objetivo, como digo, no es tanto la marca en sí, ¿no? Sino poner en valor el posicionamiento y el momento que tiene España ahora mismo, que yo creo que es francamente importante e interesante, ¿no? Ayer mismo aquí en el Congreso lo hablábamos, se decía en algunas charlas, afrontamos, lo sabemos todos, una revolución digital, por un lado, una revolución sostenible, por otro, revoluciones tecnológicas. Y es la primera vez que España las afronta a la vez que el resto de países. Las otras nos las contaban después y tratábamos de avanzar, ya sea la revolución industrial, otros cambios importantes tecnológicos, pero ahora sí que estamos realmente en condiciones de poder jugar en tiempo y hora con nuestro entorno, ¿no? Eso es verdad que supone un nivel de exigencia mayor, ¿no? Y supone también, lo comentábamos en algún momento, cuando juegas en primera división no significa que vayas a ganar la liga, pero significa que tienes que pelearlo, ¿no? Luis lo sabe, lo hablábamos ayer, y que tienes que estar ahí, ¿no? Es verdad que nuestro país está en esa posición ahora, por primera vez. Y Spain Up Nation, pues bueno, es una marca más, un programa más para tratar de visibilizar y de poner en valor todo ese empeño que decía que no es poco. Estamos en una ciudad como es Málaga, que ahora mismo es uno de los principales destinos ya de Europa, tanto de nómadas digitales como de emprendedores y emprendedoras extranjeros. Todo el arco mediterráneo, por supuesto Barcelona, sigue liderando, Valencia, cada vez más importancia, Málaga, en fin. Lo vemos y lo tenemos que poner en valor, ¿no? Desde todos los puntos de vista, efectivamente, pues yendo a ferias internacionales, allí con una vocación, lógicamente, de atracción y de la mano de ICEX, que son los expertos en todo esto, con una vocación de atraer ese talento, esa inversión, y aquí también en el territorio hemos hecho un esfuerzo con Spain Up Nation y, de hecho, empezamos el próximo día 16 una campaña en 39 ciudades, ¿no? Que vamos a hacer en un mes y medio, trasladando todas estas políticas de PYME, de emprendimiento, a foros y a municipios donde a lo mejor no es tan habitual, no son los grandes hubs de innovación, los centros de innovación del país, pero que evidentemente la política del Ministerio y del propio Gobierno está desarrollarnos. Eso es Spain Up Nation, como conocéis, con la colaboración, y aprovecho para agradecer, por supuesto, el apoyo, ¿no? de mis compañeros, porque es muy importante, de todas las instituciones, ¿no? que formáis parte de Spain Up Nation. Y, como bien decías, María, pues una política más, un programa más, ¿no? Para desarrollar y para poner en valor todo este tipo de acciones que estamos llevando a cabo. Pues muchas gracias. La verdad es que qué importante es visibilizar las políticas, determinados colectivos como el de los emprendedores. Antes hablábamos también de la propia industria, ¿no? Tenemos que crear una cultura industrial a lo mejor diferente, como decía Elena Antolín,
Yo le decía al secretario así al oído, digo, pues tiene razón, quizá este congreso tiene que ser ese foro, ¿no?, para visibilizar la industria que viene, la industria del futuro, todos los retos que tenemos por delante no son nuestros ni vuestros, son de todos. Y realmente necesitamos visibilizar todos esos elementos que van a marcar el futuro del país, lo sabemos y tenemos que ir a por ello, ¿no? Entonces, bueno, pues está bien tener estos foros, ¿no?, donde podemos compartir todo eso que tenemos que visibilizar, sean emprendedores, sea la propia industria o sean las emprendedoras que no hemos hablado hoy. Hablamos ayer de un programa que teníamos con EOI bonito, ¿no?, de emprendimiento femenino. Y yo creo que el CEDETI también tiene esa sensibilidad para apoyar a las emprendedoras y el emprendimiento femenino. Cuéntanos un poquito, porque esas son las cosas que a lo mejor menos se conocen, ¿no?, y lo compartes con todo el público. Sí, bueno, dentro de, como decía antes, del portfolio de instrumentos CEDETI, evidentemente las pymes, como decía, juegan un rol fundamental, ese 70% del que hablaba. Cuando ya pensamos en startups más en concreto, es cuando se creó, se lanzó el instrumento Neotec, ¿de acuerdo?, dedicado exclusivamente a empresas de nueva creación, mínimo 6 meses de antigüedad, máximo 3 años, ¿de acuerdo?, y que a través de un proyecto de base tecnológica pretendan llegar al mercado, crecer, etcétera, etcétera. Entonces, CEDETI lanzó esa tipología de instrumento y en el 2021, bueno, decir que Neotec es un instrumento que habitualmente cuenta con una financiación de 40 millones de euros año para unos proyectos de mínimo, son subvención 275.000 euros, con capacidad de incrementarlo en función de una serie de parámetros. Pero decir que en el 21 decidimos incrementar ese presupuesto de Neotec con 5 millones de euros extras, pero dedicados a empresas que estuviesen dirigidas por mujeres, exclusivamente por mujeres, o que tuviesen el rol de consejero delegado, o de consejera delegada en este caso, o presidenta, es decir, una empresa liderada, dirigida por mujer. Y bueno, eso que fue un piloto de 5 millones de euros, funcionó también los proyectos. Y he de decir que no hubo que hacer un esfuerzo especial para buscarlos. Ya en el propio pool de proyectos Neotec que nos llegan año a año, ya hay empresas lideradas por mujeres con muy buenos proyectos, porque hay que decir que Neotec es un formato de subvención tremendamente competitivo. Estamos hablando de que solamente podemos financiar una de cada 4 propuestas que nos llegan. Pues como decía, ese primer piloto del 21 funcionó tan bien que lo hemos continuado año a año, en el 22 y en el 23, dedicando o dejando esa financiación específica para este tipo de empresas. Algunos pensamos que, bueno, quizá no es mucho, pero que sí que son líneas que muestran pues el apoyo que hay que seguir dando, porque los resultados obtenidos son muy buenos. Perdona, es que estoy viendo el flash del tiempo y que nos tenemos que ir. Quiero resumir, pero... Bueno, pues yo agradezco a los 4 participantes de la mesa su participación y sus distintas visiones de una realidad. Las pymes, yo creo que es la política más complicada porque es transversal. Entonces, Antonio nos hablaba de financiación corporativa, María nos hablaba de cómo la internacionalización se integra en la propia estrategia de la empresa y genera un valor y un intangible diferenciador. José nos hablaba del ecosistema emprendedor y cómo estamos certificando startups que ya tienen una definición concreta en una ley. Y Juan Antonio nos hablaba de cómo hay que seguir apostando por la innovación y cómo en un 70%, creo que decías, el apoyo va dirigido a pymes. O sea que todos hacemos pyme y bueno, pues espero que haya resultado interesante la mesa. Gracias.